Hola. Cuando conozco por primera vez a alguno de mis estudiantes de español, siempre les hago la misma pregunta. ¿Qué haces para mejorar tu nivel de español? Y hay una respuesta que se repite con bastante frecuencia. Yo veo muchas películas y muchas series en español. Y ahora yo me pregunto, ¿es suficiente ver películas y series para aprender español? ¿Ver películas y series funciona para todos los niveles? Pero ¿y si eres principiante? Claro, ver películas y series te va a ayudar muchísimo a mejorar tu nivel de español. ¿Pero de verdad piensas que estar ahí tumbado en el sofá viendo una película sin prestar mucha atención es algo mágico? ¿Que de la noche a la mañana te vas a despertar hablando español fenomenal? Pues no. Ver la tele es una actividad pasiva. Y si de verdad quieres que se convierta en una técnica de aprendizaje, tienes que convertirla en algo activo. ¿Y eso cómo se hace? No te preocupes, porque en este vídeo te voy a enseñar el método definitivo para aprender idiomas viendo la tele. Seguro que la primera duda que te viene a la cabeza es, vale, pero ¿qué veo? ¿Qué serie elijo? ¿O qué película está bien para aprender? Para elegir el contenido adecuado tienes que tener dos puntos en cuenta. El punto número uno es la motivación, es decir, elige siempre contenidos que te gusten, elige algo que te gustaría ver en tu propio idioma. Y el punto número dos, importantísimo, es que necesitas subtítulos correctos. Ver una película por placer, para divertirte, y ver una película para aprender no es lo mismo, ¿vale? Y si estás viendo la película para aprender español, necesitas subtítulos correctos y, a ser posible, subtítulos en los dos idiomas, en tu idioma materno y en español. Hoy en día hay muchísimo contenido, muchísimas plataformas para ver películas y series en versión original, pero si no quieres perder un montón de tiempo buscando el vídeo adecuado, que tenga los subtítulos correctos y que esté adaptado a tu nivel, etcétera, etcétera, yo te recomiendo que uses Lingopie. Ya sabes que yo no te recomiendo nada que no haya probado, y he estado probando Lingopie, ya te la he recomendado en otros vídeos y la verdad es que es una plataforma que me encanta. Un poquito más adelante en el vídeo te voy a explicar cómo funciona Lingopie y te voy a compartir un link muy especial. Entonces, ¿cómo elegimos ese contenido? ¿Cómo elegimos las películas, las series, los vídeos, los realities, ¿vale? Porque los realities también están muy bien para aprender español. ¿Cómo lo elegimos? Pues primero tenemos que pensar, ¿cuál es mi nivel? Si eres principiante, tienes que empezar por series fáciles. No necesariamente series infantiles o de dibujos animados, que también están muy bien para aprender español, sino series y programas en los que se utilice vocabulario de la vida cotidiana. Si estás empezando, va a ser mucho más fácil entender una serie como Aquí no hay quien viva, que cuenta la historia de una comunidad de vecinos, que ver un documental de neurociencia, ¿vale? Eso va a ser mucho más difícil. Todos sabemos que las películas y las series son muy útiles para aprender idiomas, pero de verdad no te olvides de los realities, porque, por ejemplo, si te gusta la cocina, vas a aprender un montón viendo un programa como MasterChef, en el que hay continuamente diálogos naturales y personas que hablan sin un guión tan fijo como en una serie. A mí me gusta mucho Love is Blind. Vale, entonces, ya sabemos cómo elegir esas películas, esas series, esos programas para aprender español. Pero cuando ya he elegido qué vídeo o qué peli voy a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el método para exprimir al máximo ese contenido y aprender lo máximo posible? Vamos a ver algunos pasos que podemos seguir. Punto número 1. Tienes que dividir el contenido en trozos más pequeños. Por ejemplo, si vas a ver un episodio de una serie que dura 20 minutos, puedes dividirlo en pequeñas secciones de 3 a 5 minutos. ¿Y qué haces? Bueno, pues muy fácil. Ves los primeros 5 minutos del episodio con los subtítulos y después de esos primeros 5 minutos piensas un poquito, reflexionas, ¿no? Vale, ¿qué he entendido? ¿Lo he entendido bien? ¿He entendido todas las palabras? ¿No he entendido nada? ¿No entiendo el significado global? Analiza un poco tu nivel de comprensión. Y ahora vuelve hacia atrás y ve otra vez esos 5 minutos, esos primeros 5 minutos del episodio. En este segundo visionado, apunta las palabras que sean nuevas para ti o las palabras que te parezcan útiles. A veces puedes encontrar frases de la vida cotidiana
que pueden ser muy útiles para ti en una conversación y que a lo mejor nunca te habías planteado decir así. Pues apúntala y ya la puedes aprender. Por favor, tampoco te vuelvas loco apuntándolo todo y con una lista de palabras kilométrica, porque eso también puede ser contraproducente y te puede agobiar, te puede estresar, ¿vale? Para hacer esto es muy importante tener subtítulos correctos, ¿vale? Porque a veces en las plataformas los subtítulos no están del todo bien, para aprender a escribir las palabras correctamente y a leerlas correctamente. Y aquí es donde entra Lingopie, que ya verás que tiene unos subtítulos muy, muy especiales y muy útiles. Lingopie es una plataforma que te permite aprender español y otros idiomas, ¿ves? Francés, alemán, italiano, portugués, japonés, bueno, un montón de idiomas y puedes aprender todos esos idiomas viendo películas, series, programas de televisión de todo tipo con subtítulos interactivos. Es decir, que en Lingopie puedes activar dos subtítulos al mismo tiempo, en español y en tu propio idioma. Y si hay alguna palabra que no entiendes, puedes hacer clic sobre esa palabra y además de ver la traducción y un poco de información sobre esa palabra, Lingopie va a crear en automático una flashcard, es decir, una tarjeta que después vas a poder utilizar para repasar todo ese vocabulario. Además, si tienes una cuenta de Netflix, puedes conectarla a tu cuenta de Lingopie y utilizar todas las herramientas de Lingopie con los contenidos de Netflix, que esto me parece genial. Por ejemplo, yo he encontrado la nueva serie de 100 años de soledad, que estoy deseando verla. A mí me gusta mucho porque es una buena forma de aprender gramática y vocabulario en contexto, porque además en esas flashcards no solo se va a guardar la palabra, sino también el fragmento del vídeo en el que se pronuncia esa palabra y puedes volver a la información cuando quieras y además al final de la película o de la serie puedes hacer un test para comprobar si has aprendido. Y eso no es todo. También sabéis que yo soy muy musical y que siempre os digo que tenéis que escuchar música para mejorar en español, que es un buen sistema. Y es que en Lingopie además hay un montón de música. Puedes escuchar música, leer la letra, practicar cantando así en plan karaoke. Yo lo he estado probando durante estas vacaciones de Navidad y la verdad es que me ha gustado mucho. Además, mirad, tiene una cosa que me encanta, que son estos filtros de aquí arriba, donde tú puedes elegir el país de origen del cantante o el país de la serie, de la peli. Puedes elegir el nivel y también, bueno, hay diferentes filtros por géneros, estilos musicales y todo eso. A mí me ha gustado mucho. Así que si quieres probar Lingopie, haz clic en el enlace en la descripción de este vídeo. Y muchas gracias a Lingopie por apoyar este proyecto independiente que es mi canal. Vale, y ahora que ya tengo toda esa lista de palabras o esas tarjetas, si estoy usando Lingopie, ¿qué hago con todo eso? ¿Cómo me lo estudio? ¿Cómo lo practico? Algo muy fácil que puedes hacer por tu cuenta en casa sin necesidad de tener un profesor o un compañero de estudio es practicar el shadowing. ¿Sabes lo que es el shadowing? Shadowing es una técnica que consiste en escuchar, o bueno, en este caso en ver, una frase en el idioma que estás estudiando y repetirla intentando imitar la pronunciación y la entonación. Yo te recomiendo que ralentices, es decir, que hagas el vídeo un poco más lento, que disminuyas la velocidad y después repita. La primera vez vas a repetir después de escuchar y la siguiente vez vas a intentar repetir a la vez que lo escuchas, hablar por encima de los personajes. Esto parece una tontería y seguro que te vas a reír mucho y te vas a sentir como un tonto haciéndolo, pero de verdad que es de lo más útil que existe. Y obviamente cuando tu nivel vaya aumentando, cuando tu nivel sea más alto, no necesitarás seguir todos estos pasos de esta forma tan lenta y repetir tantas veces. Pero al principio, de verdad que esto te puede ayudar muchísimo. Y de verdad te prometo que cuanto más veas y cuanto más escuches, más vas a entender. En resumen, ver la tele en español tiene muchísimos beneficios. Es mucho más divertido que otros métodos. Además, si usas el método del shadowing, vas a mejorar muchísimo tu pronunciación y tu entonación. Y no solo eso, que es lo
lo más evidente, sino que también vas a mejorar muchísimo tu nivel de comprensión porque tienes que prestar atención al mensaje para poder repetirlo correctamente. Ah, bueno, y otra cosa importantísima es que vas a aprender muchísimas cosas sobre la cultura de los países hispanohablantes, porque vas a ver la forma de vida de la gente que habla español en las series y en las películas, ¿no? Eso es súper importante. A mí me encanta ver la tele, o sea, yo lo veo todo, películas, series, programas, documentales, realities, todo. Y siempre estoy buscando recomendaciones. Así que por favor dime en los comentarios cuál es la última película o la última serie que has visto en español. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que como siempre espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Ya sabes que puedes probar Lingopie usando el enlace en la descripción de este vídeo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!